Imagina un juego de Risk donde Rusia no tira dados, sino que construye ejércitos en tiempo real. Entre 2022 y 2024, Moscú ha superado a la OTAN en producción militar, certifica Rusia, mientras Estados Unidos gasta balas en Yemen y titubea en Europa. Rusia lanza ataques como peones imparables. La OTAN, con un taller vacío, ve como su rey Ucrania queda expuesto. El Pentágono, según The New York Times, quema $200 millones en 3 semanas contra los hutíes, temiendo quedarse sin armas para China. Europa suplica tropas, pero Trump mira al Pacífico. Rusia coordina, redirige, fabrica. Occidente debate y se desgasta. Este programa disecciona el hack industrial ruso, el agotamiento americano y las fisuras de la OTAN. Es una ventaja, un mate estratégico o un farol caro. ¿Puede Ucrania sostener sin un alfil que la respalde? Detrás de los números hay una guerra fría. Las guerras largas las gana quien produce, no quien promete. El programa de hoy os interesa y no os lo podéis perder. Empezamos. Rusia entró en la guerra en 2022 con un plan trazado en acero: resucitar su legado soviético para una guerra moderna. El Rusi detalla cómo las plantas de Uralbagozavod en Nizitegil, un titán desde Stalingrado, triplicó su producción en 2023, entregando 1.500 tanques T-90 y T-72 modernizados. No fue una improvisación. Un mando centralizado eliminó cuellos de botella desde las minas de Siberia hasta las líneas de montaje. El gobierno reasignó 2,5 billones de rublos, unos 25.000 millones de dólares en 2024, de sectores civiles a defensa. Quedaron carreteras sin terminar, pensiones recortadas, un largo etcétera, según el Ministerio de Finanzas ruso. Préstamos estatales a Rostec, el corazón industrial de Putin, dispararon la fabricación de drones y artillería pesada, alcanzando 2,5 millones de proyectiles anuales en 2024, un ritmo que dobla el de preguerra. Ucrania, con su propia herencia soviética, reflotó plantas como la de Kharkov, pero su producción, sobre unos 500 tanques en 2 años, depende de píos occidentales erráticos que los rusos bombardean de continuo. Estados Unidos, según The New York Times, gastó 1.000 millones en Yemen desde 2024, incluyendo 200 millones en municiones de precisión en 3 semanas contra los hutíes, dejando sus reservas al límite. Europa, sin un plan unificado, ni sabe dónde están sus fábricas. Rusia lo entendió. Las guerras se ganan en la forja, no solo en el frente. Pero no basta con acero bruto. Las cadenas de suministro son las arterias de esta máquina. ¿Quién las tiene bajo control? Rusia y Ucrania heredaron un don soviético, podríamos decir. Saben de dónde viene cada tornillo. El Rusi destaca que Moscú orquesta sus cadenas de suministro desde el Kremlin, asegurando que el níquel de Norilsk y el acero de Magnitogorsk lleguen sin retraso a las líneas de producción. En 2023, tras sanciones occidentales, Rusia firmó acuerdos con China para importar maquinaria pesada, elevando la producción de misiles Iskander y Kinzhal en un 40%. Ucrania reconstruyó plantas como la de Kramatorsk tras ataques de la aviación rusa, pero depende de repuestos polacos, turcos y americanos que llegan tarde o incompletos bajo bombardeos rusos. En 2024, solo el 60% de las piezas prometidas llegó a estas fábricas, dice Sirsky, el jefe supremo militar ucraniano. Europa es un caos. El Rusi estima que la Unión Europea invirtió 12.000 millones de euros en 2023
en estímulos a la defensa, pero solo el 30% se convirtieron en armas reales. Alemania y Francia compiten por contratos, un cañón, contratos de defensa, donde Europa ve el negocio, que es lo que nos está llevando, o nos quieren llevar a la guerra. Un cañón Kaisa cuesta 4 millones frente a 1,5 millones de Krasnopol ruso. Y nadie mapea sus fábricas. Estados Unidos quema reservas en Yemen. 200 millones en bombas Yedan y Tomahawks, misiles Yedan y bombas Yedan, perdón, y misiles Tomahawk en 3 semanas, con éxito limitado contra los Houthis, reporte de New York Times. La OTAN se desangra en desorden. Rusia fluye como un río. Si China corta los chips asiáticos que Alemania necesita para sus Leopards y drones, la industria europea se detiene. ¿Sobrevivirá a esta prueba? Pero el dinero y la voluntad son el combustible. ¿Quién lo quema mejor en este juego? Hablamos de ello. Rusia llevó su presupuesto de defensa al 6% del PIB en 2024, unos 120.000 millones de dólares, optimizando cada dólar invertido. El RUSI detalla que Moscú recortó un 20% en salud y educación para recapitalizar su sector militar industrial, hospitales cerrados en Siberia, aulas hacinadas en el Volga y préstamos blandos a empresas como Kalashnikov dispararon la producción de drones Lancet a 10.000 unidades mensuales, un salto del 200% desde 2022, mientras Rostec entrega 500 Su-35 modernizados desde 2023. La OTAN se diluye en un mercado roto. Un obús francés cuesta el doble que uno ruso y la burocracia europea entierra el resto. Estados Unidos redirige destructores como el Eisenhower del Pacífico a Medio Oriente desde octubre del 2023, operando al 90% de capacidad según el Pentágono, mientras gastan 1.000 millones en Yemen sin conseguir doblegar a los hutis o a los hutis. Europa pide mantener las 80.000 tropas americanas que están en su territorio, pero Trump, asesorado por Hegseth y Colby, prioriza Asia-Pacífico y pretende sacar a 10.000 tropas del continente. Ucrania, con 50.000 millones de ayuda occidental, necesita 30.000 reclutas mensuales, dice Sirski. Pero la ayuda de Estados Unidos está cayendo y Europa no llena el vacío. Rusia juega a largo plazo. Occidente se quema en cortocircuitos. Europa intenta despertar, pero ¿puede Rheinmetall, su principal empresa armamentística, cambiar el rumbo? Vamos a ver y analizar la jugada. Europa, consciente de su retraso, empieza a mover fichas y Rheinmetall, el gigante militar industrial alemán, lidera el esfuerzo. La compañía adquirió la planta de Hagedorn en Lingen, Alemania, originalmente dedicada a la nitrocelulosa civil para reconvertirla en producción militar. Ahora fabricará propulsores para municiones, desde proyectiles de 155 milímetros hasta cargas de mortero. Rheinmetall ya había aumentado un 60% su capacidad en nitrosemi ASOS en 2022 y plantea incrementarla un 40% más para 2025, operando 24/7, pero esto de por sí no basta. Rheinmetall posee plantas en Wien, Suiza, Murcia, España, para los que viváis en Hispanoamérica, y Wellington, Sudáfrica, y proyecta un aumento del 50% en pólvora para 2028. 20.000 toneladas anuales cuando un proyectil de 155 milímetros necesita 12 kilos de carga. Sin embargo, depende del algodón y ácido nítrico de China, que juega a dos bandas, suministrando también a Rusia.
Esta es la séptima planta que Rheinmetall adquiere desde 2022, la primera reconvertida de uso civil a militar, en un contexto donde Europa, según rumores, considera militarizar más industria. Volkswagen podría fabricar tanques. También se habla de Porsche, ante sus pérdidas económicas por la falta de competitividad ante la industria automotriz china. La guerra comercial con Estados Unidos y la presión por una economía de guerra en Europa marcan el camino. Pero ¿es suficiente para cerrar la brecha? Esta brecha que hay entre Occidente y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Lo vamos a analizar ahora. ¿Cómo puede ser el desenlace? Piensa en Rusia como un relojero que ajusta engranajes bajo presión, mientras la OTAN y Estados Unidos ven sus agujas atascarse. Entre 2022 y 2024, Moscú ha forjado una ventaja industrial que el Rusia confirma y el Pentágono teme. Tanques, drones, misiles en cascada. Es una apuesta por guerras largas con Ucrania como el cronómetro y Yemen como el agujero negro que traga 1.000 millones americanos. Rusia sacrifica hospitales por autobuses. Estados Unidos quema arsenales y tripulaciones en Medio Oriente, mientras Europa suplica tropas que quiere redirigir a China. Rheinmetall acelera, pero su dependencia de China, que juega a dos bandas, es un cable suelto. Si este reloj ruso sigue marcando la disuasión occidental se para. Si se rompe, Ucrania cae en el dictado final. Retirar tropas de Europa ahora es jugar con fuego. Los globalistas plantearon una guerra contra Rusia que acabaría en 3 semanas, contando que con sus sanciones Rusia iba a entrar en un colapso. Fracasaron. Ahora es tarde para su reconversión, para una guerra larga. Seguid este canal, que aquí medimos el tiempo del próximo mundo, o por lo menos lo intentamos. Sed felices. Adiós.